El CEO de una compañía del IBEX, al cabo del año, se somete al 10 o al 20% de presión que un alcalde de una ciudad media española, ¿no? Y en cambio gestiona probablemente una gran compañía multinacional. Albert Rivera, una de las personas más influyentes de España, personaje estelar que puso en jaque al bipartidismo. Estamos siendo cada vez más irrelevantes en el mundo, ¿no? Europa ha perdido posiciones económicas. La primera empresa que te encuentres al ranking mundial está en el número 15 europea, ¿no? Que las 14 primeras empresas no hay ninguna europea. De las tecnológicas, ninguna. La figura del empresario, del emprendedor, de la persona que se la juega, en España no está bien tratada. ¿Cuántos empresarios recordamos en los últimos 20 años en los gobiernos de España? Ninguno. Es más fácil que sea un exdeportista o una persona de referencia social que un empresario. Bien, un empresario de éxito difícilmente no te has tropezado, difícilmente no has tenido un litigio, difícilmente no has tenido una sanción, difícilmente no has fracasado y te has vuelto a levantar, porque entonces probablemente no eres un gran empresario. En España, eso de que te hayas tropezado no lo llevamos muy bien, ¿no? En la mentalidad anglosajona, el tropiezo forma parte del currículum, ¿no? O incluso el fracaso. Estamos muy ilusionados. Comenzamos por fin el primer podcast de Utamed, mirando a los ojos de las empresas. El primer invitado de hoy apenas necesita presentación, una dilatada carrera política en la élite y empresario de éxito. Albert Rivera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí. ¿Qué te gusta más o qué te ha gustado más, ser político o empresario? Esa pregunta es como preguntarte si quieres más a tu padre o tu madre. A mí me gustan las dos cosas. Yo he disfrutado mucho la política, servir a tu país. Probablemente el último de mis días, si me preguntan qué es lo mejor que has hecho, seguramente diré que servir a mi país. Pero también reconozco que tengo el bicho de la empresa. Yo soy un animal del sector privado, soy hijo y nieto de pequeños empresarios, me he formado en una escuela de negocios, en la banca, y siempre he querido tener mi propia empresa y asesorar a empresas, y es a lo que ahora me dedico. Por tanto, yo te diría que es esa doble cara y que yo me siento cómodo en los dos, no quiero elegir. Tengo experiencia política que hoy me sirve para servir a mis clientes y en el mundo de la empresa, pero mi experiencia precisamente empresarial y de conocimiento del derecho y la administración de empresas también me permitió quizás ser un buen político o un político por lo menos a la altura de ser candidato a presidente. Te la voy a reformular entonces. ¿Qué es más difícil? Pues ambas son difíciles, pero yo creo que la política es un poco más difícil, sobre todo por la presión y la exposición pública, ¿no? Al final, cuando estás en política, sufres el escrutinio y el control de toda la población. En cambio, en el mundo privado, pues como mucho, pues tu cliente, tus clientes, tus socios, tus compañeros de trabajo son los que gestionan o los que miran con lupa lo que haces, pero cuando te sometes a toda la población, la presión es tremenda, ¿no? Y por poner un ejemplo muy gráfico, el CEO de una compañía del IBEX probablemente al cabo del año se somete al 10 o al 20% de presión que un alcalde de una ciudad media española, ¿no? Y en cambio gestiona probablemente una gran compañía multinacional, pero la presión pública, a todos aquellos que se han dedicado a la política sabemos que es muy dura, ¿no? Albert, tú eres jurista, ¿no? Sí, yo soy licenciado, porque ya tengo unos años en Derecho, hice un programa en Derecho Económico en ESADE, y a partir de ahí pues luego me he seguido formando, hice un doctorado, que por cierto no tengo la tesis doctoral, que prometo realizar también, tengo unos cursos de doctorado, he hecho un curso de marketing político, me gusta la comunicación y me he seguido formando permanentemente, ¿no? Hasta el último de los días en política me seguía formando porque creo que la formación continua es lo único que nos queda en estos momentos, que es seguir creciendo a nivel personal. Así que digamos que de vocación y de formación soy jurista con toques o con tintes del mundo de la empresa, pero que la comunicación, el liderazgo, el mundo académico también han sido parte de ese complemento que pienso seguir utilizando y sobre todo creciendo en ese ámbito, ¿no? ¿Te ha condicionado tu aventura política a la hora de ser empresario? Bueno, sí me ha condicionado, porque no es fácil en España entrar en política y salir de política. Es difícil entrar, porque al final tienes que estar en la esfera esta de los partidos políticos prácticamente, o fundarlo, como es el caso que yo fundé un partido político con mis compañeros. Y luego al salir, al final, dejar de ser político o que no te miren como un político tampoco es fácil, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. También hay cosas buenas, ¿no? La notoriedad te aporta un conocimiento mayor de tu trayectoria a la población. Pero bueno, ahora 5 años, casi 6 años después de haber dejado la política, puedo decir que no ha sido fácil, pero que ya digamos, me he trabajado una trayectoria en la vida privada y ya, bueno, pues soy un asesor, consultor o empresario como otro cualquiera, pero reconozco que esa transición en España no es nada sencilla, ¿no? Me gusta que hables de, o que hayas nombrado la idiosincrasia de España. ¿Piensas que el cliché, o no tan cliché, de que ser empresario está maltratado en España, piensas que es cierto? Yo no creo que sea un cliché, yo creo que hay buena parte de cierto. Quizá en algún punto, según a quien le escuches, exagerado. Pero es verdad que la figura del empresario, del emprendedor, de la persona que se la juega, en España no está bien tratada. Yo creo que una de las facetas que ahora tengo en el sector privado, soy presidente de un club empresarial y represento pues,
a decenas y decenas de empresarios y empresas en mi club privado, en Rajim, y una de las cosas que me propongo también como propósito de ese trabajo ahí es reivindicar socialmente la figura del empresario. El empresario es el que sostiene en buena medida la red social de este país. Yo creo que entre la empresa y la familia son dos redes sociales paralelas al Estado, que en realidad son las redes más cercanas que tenemos, ¿no? O eres trabajador o eres empresario, pero estás en una empresa y tienes familia y eres parte de una familia. Entonces yo creo que la empresa hay que reivindicarla también como un espacio de convivencia, como una red social, como un espacio de solidaridad, como un espacio de crecimiento profesional. Y el empresario es el artífice de la empresa, es el que se ha jugado su capital y que ha hipotecado su casa. Y yo lo he vivido en mi casa. Yo he sido hijo, nieto de pequeños empresarios y mi familia ha apostado su casa literalmente con una hipoteca, ha pedido una póliza de crédito, ha cerrado la persiana cuando ha ido mal y ha tenido que volver a abrir en otro negocio, ha tenido que endeudarse. Entonces, yo reivindico esa figura, da igual del pequeño o del gran empresario. Para mí todos los empresarios son pequeños héroes que se la juegan cada día y que creo que sin que te den las gracias todos los días, por lo menos deberíamos respetar esa figura como cualquier otra, como un artista, como un deportista o como un científico, ¿no? Y hablando de empresarios y Estado, en otras partes del mundo, menos por ejemplo América, que ahora mismo está de la mano de Trump, Elon Musk, ¿no? Un empresario que forma parte del tejido, ¿no? De la estructura política. Eso en España parece que todavía es imposible, ¿no? Yo no diré imposible, porque la palabra siempre es muy dura o muy tajante, pero es casi imposible, yo diría, que hoy por hoy en España un empresario pueda ser presidente de gobierno. ¿Por qué? Porque esa figura de empresario no tiene ese reconocimiento. Es más fácil que sea un exdeportista o una persona de referencia social que un empresario. Y en cambio un empresario se supone que tiene atributos buenos para gestionar un país, ¿no? Sabe lo que es levantar una empresa, sabe lo que es contratar a gente, sabe lo que es gestionar un presupuesto, sabe lo que es cuadrar las cuentas, sabe lo que es gestionar, en definitiva, un proyecto. Un país pueden interpretarse de muchas maneras, pero un país también es una gran empresa, ¿no? Y yo creo que ahí, en parte, se nos olvida a veces que el Estado, que España, es una gran empresa en el mejor de los sentidos, en el sentido amplio de la palabra, y que no nos vendría mal, si bien no tener un presidente por narices, pero pregunta al revés, ¿cuántos empresarios recordamos en los últimos 20 años en los gobiernos de España? Ninguno. O sea, prácticamente pues han sido altos funcionarios, funcionarios, personas de trayectoria política de nacimiento prácticamente desde la juventud del partido, y yo creo que sería muy bueno que España tuviera personas con mentalidad empresarial que comprenderían mucho mejor a los autónomos, a los jóvenes emprendedores, a los empresarios medianos o grandes. Abogarías por ese modelo, ¿no? Yo creo que nos hace falta, nos vendría bien como país, pero para eso hace falta que los votantes, que los ciudadanos españoles reconozcamos esa figura. Por tanto, vuelvo a la pregunta anterior. Es necesario reivindicar la labor social del empresario, que es una pieza fundamental, porque la empresa es una pieza fundamental de la sociedad española. ¿En quién más nos tenemos que mirar? Porque entiendo que en Europa también se están haciendo las cosas bien. ¿Qué pildoritas tenemos que coger de cada lugar? Bueno, yo soy profundamente europeísta. Si me tuviera que definir, me diría como un ciudadano español europeo pro-Europa. Pero reconozco que últimamente estoy un poco preocupado, ¿no? Por la deriva europea. Creo que hay pocas voces críticas, hemos entrado en una cierta autocomplacencia y estamos siendo cada vez más irrelevantes en el mundo, ¿no? La propia idiosincrasia actual, visto por un europeísta, pues están negociando la paz en Ucrania prácticamente sin estar en la mesa. Europa ha perdido posiciones económicas, hay pocas empresas en los rankings principales de Europa. La primera empresa que te encuentres al ranking mundial está en el número 15 europea, ¿no? O sea, digamos que las 14 primeras empresas no hay ninguna europea, de las tecnológicas ninguna. Somos un continente que si bien tenemos bienestar y democracia, quizás estamos perdiendo cierta competitividad, ¿no? Entonces, yo echo de menos también esa vertiente empresarial. En Estados Unidos, lo citabas tú antes, Elon Musk, Bezos y otros empresarios, para bien o para mal, pintan algo, ¿no? Tienen una voz y se les escucha en el mundo. ¿Qué empresarios europeos hemos escuchado en los últimos 10 años criticar, pedir un cambio de rumbo, exigir ciertos cambios a la Unión Europea en cuanto a burocracia, en cuanto a permisología, en cuanto a dificultades para la empresa? Yo no recuerdo ningún gran empresario europeo pronunciarse, ¿no? Entonces yo echo de menos una sociedad civil europea, sobre todo eminentemente empresarial, que también haga contrapeso a la política. Yo he estado en política, pero la política no puede ser todo. La sociedad civil tiene que respirar, ¿no? Y la empresa y el empresario europeo creo que en los últimos años se ha acomodado o se ha callado frente a una especie de corriente políticamente correcta de la sociedad europea. Y como europeísta reivindico ser profundamente críticos y pedir cambios para que Europa no sea irrelevante. ¿Qué características tendría que tener un empresario, ¿no? Para poder entrar en política o qué piensas tú que cuáles son esas características? Porque entiendo que no vale todo el mundo.
Bueno, lo primero que dificulta la entrada de un empresario en política es el track record, ¿no? Es tu trayectoria. O sea, si tú has sido un empresario de éxito, difícilmente no te has tropezado, difícilmente no has tenido un litigio, difícilmente no has tenido una sanción, difícilmente no has fracasado y te has vuelto a levantar, porque entonces probablemente no eres un gran empresario. Entonces, en España, eso de que te hayas tropezado no lo llevamos muy bien, ¿no? En la mentalidad anglosajona, el tropiezo forma parte del currículum, ¿no? O incluso el fracaso. Aquí lo del fracaso en la cultura latina española lo llevamos peor, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que cambiar para eso es asumir que fracasar y volver a levantarse es un atributo, no es un problema. Y lo segundo es tener un sistema de entrada y salida de la política digno. Es decir, que cuando entres en política puedas estar unos años en política y volver al sector privado, pero que no te cortocircuiten. Es decir, si tú entras en política, te pasas luego unos años sin poder volver al sector privado por incompatibilidades. Y si tú entras en política, tienes conflicto de interés por tus intereses empresariales y tienes que vender tus empresas. Entonces, es como una especie de cortocircuito en el que no nos dejan entrar y salir de la política y eso conlleva que solo los funcionarios o los altos funcionarios o personas o que no tienen nada que perder o que son excesiva o con muchísima riqueza pueden dedicarse a la política. Entonces, las clases medias empresariales, podemos decirlo así, los pequeños y medianos empresarios lo tienen muy complicado para entrar en política, ¿no? Y centrándome un poco en tu vida empresarial, a mí hay una cosa que me interesa muchísimo. ¿Qué tipo de personas y con qué competencias te gusta tener cerca? O sea, tú vas a montar una empresa o dentro de tu empresa, ¿a qué gente o qué tiene que saber la gente que está a tu lado? Pues mira, por suerte, la parte buena es que estamos en un mercado laboral y en un mundo en el que la gente cada vez está más formada y es verdad que la generación actual y probablemente la que viene por debajo, nuestros hijos, estará todavía más formada que nosotros. Esa es la parte buena. ¿Cuál es la parte menos buena? Que la empresa y la docencia, la universidad, el mundo formativo se han ido alejando, ¿no? Y hay una especie de separación entre la realidad del mercado laboral y lo que se enseña pues, en la educación ordinaria, la formación profesional o en la universidad. Yo creo que hay que unir, como bien hace esta casa también, unir ambas cosas para que precisamente las competencias necesarias estén presentes. Te pongo un ejemplo. Yo en igualdad de condiciones, dos personas que han estudiado Derecho o dos personas que han estudiado ADE, por citar competencias, digamos, habituales en mi ámbito, de consultor, de abogado, de empresario, yo en igualdad de condiciones, a quien le vea capacidad de comunicar bien, a quien le vea liderazgo para gestionar equipos, a quien le vea espabilado y que tiene inquietudes más allá de sus competencias técnicas. Habilidades blandas le suelen decir, ¿no? Sí, a mí el nombre no me gusta mucho, la verdad, Soft, lo de ¿no? soft skills. Habilidades sociales, me gusta decir a mí, ¿no? Al final, en un equipo de trabajo estarás de acuerdo que la actitud, la pasión, las ganas, la capacidad de inspirar a tus compañeros, la capacidad de liderar una idea, la capacidad de ejecutarla, son tan importantes como tus capacidades técnicas. Tú puedes ser un abogado, un arquitecto, un médico con gran habilidades técnicas, pero cada vez más es importante relacionarse con los demás. Las habilidades sociales o las soft skills son aquellas que te permiten relacionarte con terceros. Pero terceros no son solo tus compañeros, son tus clientes, son las personas de la sociedad, son los medios de comunicación o las redes sociales. Entonces, fíjate, me viene a la cabeza varios ejemplos, por ejemplo, el mundo de la medicina, ¿no? Hay grandes médicos, pero que no han conseguido traspasar ni hacer pedagogía. Y en cambio hay otros médicos, bueno, unos especialistas que estamos viendo, que se han convertido en speakers o gente relevante en su mundo, ya sea de la medicina tradicional, ya sea de la psicología, de la psiquiatría. A mí me parece muy interesante la figura técnica o de un arquitecto o de una persona técnica que es capaz de traspasar el muro técnico para llegar a la sociedad. Eso para mí es una gran habilidad y yo quiero a gente así a mi alrededor. Además es que la parte técnica cada vez quizás la hace más la inteligencia artificial o propio Internet, ¿eh? Claro, ese es otro de los dilemas. Si la inteligencia artificial empieza a sustituirnos al ser humano en todo aquello que es repetitivo o que puede ser sustituido por una máquina, por entendernos, o por un algoritmo, evidentemente el foco tiene que ponerlo el ser humano en aquello que nos hace diferentes, que nos hace humanos. Entonces, por decirlo de manera más poética, tenemos que formarnos en aquello que es más fieramente humano, ¿no? En aquello que es más inherente al ser humano y menos eh, susceptible de ser trabajado o copiado por un algoritmo. Entonces, ahí yo creo que hay habilidades de estas que hemos dicho que van a marcar la diferencia. Entonces, las empresas del futuro serán aquellas que tengan una buena capacidad técnica y tecnológica, pero sobre todo que hayan invertido en humanismo, que hayan invertido en las personas, que hayan invertido en habilidades sociales y personales que te dan ese valor añadido y esa distinción respecto al resto de tecnológica. Entiendo que las universidades se tienen que poner las pilas, quizá al enseñar ese tipo de competencias, ¿no? Claro, para mí una de las razones de estar aquí hoy con vosotros y estar en UTAMED es justamente esa apuesta por unir tecnología y humanismo, por unir
grandes capacidades técnicas con grandes capacidades humanas, ¿no? Ese es el mix ganador. Entonces yo creo que esa es la clave. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años o décadas en la universidad española probablemente? Que había una desconexión. De hecho, se ha renegado del mercado laboral, se le ha dado la espalda. Yo he escuchado gente en el mundo académico casi criticar, ¿no?, lo de la empleabilidad, lo del vínculo con las empresas, como si fuera una cosa negativa. Oiga, pero ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para formar a personas en valores, para formar a personas para que sean mejores personas y mejores profesionales, pero también para que encuentren empleo, también para que monten una empresa, para que aporten a la sociedad. Entonces las universidades, a mi juicio, tienen que volver a girarse a favor del mercado laboral, a favor de la empresa, y me gusta esta casa, me gusta Eutamet en parte y me convenció porque uno de los lemas y claims de esta empresa es justamente mirarle a la cara a las empresas, ¿no? Hablaremos sobre ello en un ratito. Y una persona, un hombre de éxito como tú, ¿qué no aprendió en la universidad? ¿O qué le hubiese encantado? O ay, dices tú, macho, ojalá me hubieran enseñado esto, que no lo tuviese yo que haber aprendido por mi cuenta. Bueno, ahí, desde luego la vida te enseña muchas cosas igual o mejores que la universidad. Obviamente una buena universidad, una buena capacitación técnica es importante, ¿no? Pero yo pongo el ejemplo a veces del deporte, ¿no? Yo estuve 16 años en el agua literalmente, 8 años haciendo natación a nivel competitivo y 8 años haciendo waterpolo. Y yo, con perdón de mis profesores, siempre decía que había aprendido tanto en el agua como en las aulas, ¿no? Porque al final en el agua aprendes lo que es la competición, lo que es el respeto al rival, lo que es el esfuerzo, lo que es superarte a ti mismo, lo que es trabajar en equipo, en un deporte como el waterpolo, pero trabajar individualmente en la natación. Entonces, pongo el ejemplo del deporte, pero puede ser la cultura, puede ser la calle, puede ser viajar, O tus padres mismos, ¿no? o tus padres, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran error a veces en cederle todo el protagonismo a la educación solo a la escuela, solo a la universidad. Obviamente, una buena escuela, una buena formación profesional, una buena universidad colabora a una buena educación. Pero la educación también es tu padre y tu madre, la educación es tu abuelo, la educación es tu vecino, la educación es el vídeo que estás viendo en YouTube, la educación es tu profesor de natación o tu profesor de música, ¿no? Entonces, como decía el profesor Marina, uno de los grandes pedagogos de este país, a los hijos los educan la tribu entera. Y la tribu entera somos todos. Y la universidad es una parte de la tribu, si me permites el Claro. símil, pero la tribu somos todos. Entonces yo creo que todos esos inputs tienen que acabar sumando en un modelo educativo en el que todos colaboramos, ¿no? Y lo de ser un gran orador, ¿de qué parte de la tribu viene? Pues eso viene, bueno, algo yo lo explico a veces en alguna clase precisamente de comunicación y de liderazgo, que hay una parte genética y otra epigenética y otra de formación. Obviamente, probablemente, si nos preguntan a ti y a mí eh, por qué hablamos mejor que la media en público, pues tendrá algo genético o algo De de cuna, ¿no? origen, de cuna, de madera, ¿no? Hay una frase española, un dicho español que está muy bien explicado, que es, tiene buena madera. Tiene buena madera, pero luego hay que pulirla. Entonces, tú tienes una buena madera, pero si no la pules es un trozo de madera. Entonces, ¿dónde está la clave? En que tener buena madera, sí, pero es más importante pulir bien porque si no eres un tocho de madera, ¿no? O un trozo de madera. Entonces, la clave está en entrenar. Esto es como el gimnasio. Hay gente que dice, oye, qué buena genética tiene, fíjate, come lo que quiere y está hecho un pincel, ¿no? O está súper en forma. Y luego hay gente que se engorda enseguida, que tiene menos fibra o más grasa. Esto es lo mismo. Es decir, pero estaremos de acuerdo que si vas 5 días a la semana al gimnasio y te cuidas tu dieta, estás más en forma. Pues si tú trabajas la oratoria, si tú te preparas para comunicar en público, si dominas ciertas habilidades, si entrenas, tú comunicas mejor. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer en el programa de comunicación oratoria es entrenar, es trabajar en talleres para que la gente mejore, para ir al gimnasio de la oratoria, si me permite la expresión. Sé sincero y me encanta preguntarle esto a alguien que se ha dedicado a la política, sobre todo al nivel que te has dedicado tú. Una vez dominas la oratoria y controlas los tiempos y sabes comunicar, ¿es más importante eso que el propio contenido? No es más importante, es muy importante, pero no es solo eso. Yo lo defino con la forma y el fondo. Creo que la forma sin fondo se pierde, se te pillan. O sea, si tú tienes muy buena oratoria, pero no tienes valores, contenidos, aprendizajes, capacidad, al final eres un charlatán. Si tú tienes, y tú al revés, si tienes muy buen contenido, pero no sabes contárselo a los demás, no sabes influir, no sabes inspirar a los demás, nadie te sigue. Entonces, esto es como un caramelo y el envoltorio, ¿no? ¿El envoltorio es importante? Hombre, sí, ¿no? Y cuando compras el packaging, ¿no?, que se dice ahora, pues compras algo, el envoltorio, la cajita está bien, pero si dentro de la caja es una porquería, pues al final dice, vaya timo, ¿no? Pues esto es lo mismo, esto es el packaging y el contenido. ¿El packaging tiene que ser bonito? Sí, pero el contenido tiene que estar acorde con el packaging o con el envoltorio, ¿no? ¿Dónde te has puesto nervioso al hablar alguna vez? ¿Nervioso al hablar?
Pues mira, yo soy tímido, la gente no igual ¿No lo parece? le descuadra porque a lo mejor tengo en aquello que me siento cómodo, me siento muy seguro, que es hablar en público, comunicar en un auditorio o en un medio de comunicación, pero me puedo poner más nervioso, fíjate, hablándole a alguien que no conozco, en un grupo pequeño de personas o en una situación embarazosa, me puedo poner bastante más nervioso que hablándole a 10.000 personas o con 9 millones de audiencia en la televisión, ¿no? Que lo he tenido en algún debate. Entonces, al final es la paradoja del cerebro, de la psicología y la seguridad, ¿no? Que es lo que trabajamos también en esos talleres de oratoria, que es cómo sentirse seguro y cómodo en escenarios más embarazosos o que te generan cierta timidez o dificultad. Y eso se trabaja, esos son pequeños trucos que no los voy a contar todos aquí para que la gente pueda venir a Utamed, pero que son cosas que se trabajan y que ves la mejora enseguida, ¿no? Me has comentado antes fuera de cámara, que siempre es una cosa que me gusta decir fuera de cámara, ¿no? Te hace sentir como importante, ¿no? Como que ya llevamos hablando un rato. Que a veces te ha costado más hablar en 1 minuto que en 15. Sí, eso es una frase célebre. Yo creo que la de Churchill también, que tiene un montón de ellas, que decía que era más fácil hablar, ¿no? 2 horas que 10 minutos o 10 minutos que un minuto. Es verdad. Cuando tú tienes que hablar mucho rato, tú no tienes que ser tan conciso, no tienes que pensar tanto en la estructura, sueles encadenar una cosa con otra. Suele ser peor el discurso, es peor un discurso de 2 horas o de 1 hora, ¿no? A lo Fidel Castro, para entendernos, que un speech de un minuto bien hecho, ¿no? De hecho, sorprende mucho más un minuto corto e impactante que mucha habladuría, ¿no? Entonces, yo me he encontrado, por ejemplo, en las sesiones parlamentarias, que es uno de los formatos más bonitos y a la vez más difíciles, cuando tienes que defender el debate presupuestario, por ejemplo, que es de los que tienes más tiempo, igual tienes 30 minutos o 15 minutos para defender tu posición en el presupuesto. Bueno, pues vas más relajado, te da tiempo a pasar las páginas, a leer, ahora voy a hablar de esto, ahora voy a hablar de lo otro. Ahora, cuando tienes la pregunta al presidente de gobierno y eres uno de los líderes de la oposición, tú tienes 2 minutos y medio Conciso. con pregunta, réplica del presidente, contrarréplica y réplica del presidente. Entonces, esos formatos de casi de espadachín, ¿no? Por decirlo así, son muy bonitos y yo reconozco que hasta el último de los días sentía esas mariposas y esa dopamina cuando tocaba una pregunta al presidente, porque me parecía que era el parlamentarismo en la esencia, ¿no? En cambio, las intervenciones más largas, con más tiempo, pues son más fáciles de formular y seguro que quien nos esté viendo lo pensará. Si le dices a alguien, dime en 10 segundos lo que piensas sobre tal, o hazme un resumen de no sé qué, le va a costar mucho Es más más difícil que decirle, oye, tienes 5 minutos para contarme para algo. desarrollarlo. Es como que es mucho más fácil. Hablando de formación, y ya que también hemos vuelto a tocar la política, ¿crees en la tecnocracia? Yo creo en la tecnocracia combinada con la democracia, es decir, no creo una tecnocracia sustituta de la democracia, me explico. Es decir, yo creo que la democracia, como decía precisamente Churchill, es el menos malo de los sistemas. No es perfecto, tiene muchas imperfecciones que además están saliendo a la luz, ¿no? Con las tensiones que se generan dentro del sistema democrático, pero sigue siendo el mejor de todos los anteriores, porque ninguno otro nos ha demostrado que sea mejor. Dicho eso, sí que creo que la democracia debería habilitar, es decir, el pueblo, que la democracia es el gobierno del pueblo, el pueblo y los políticos actuales o los de cada momento deberían habilitar mecanismos de tecnocracia para el reformismo, para los cambios. En un mundo cambiante, tú no puedes seguir con las mismas reglas y con el mismo estatus que después de la Segunda Guerra Mundial. Y las instituciones se están viendo que se quedan obsoletas, que los tiempos son lentos, que la ciudadanía se desespera, que no llegan soluciones, que la partitocracia sustituye a la democracia. Entonces, todo eso, yo creo que pequeñas dosis de tecnocracia con reformas, con calendario concreto, me parecería, bueno, pongo un ejemplo reciente, ¿no? Que ha sido polémico, pero me parece un experimento interesante. Oye, han creado una comisión en Estados Unidos con Elon Musk al frente durante 1 año y medio para evaluar qué cosas funcionan y cuáles no de la administración, qué cosas se pueden recortar, qué cosas se pueden mejorar. Bueno, pues habrá mucha crítica a lo que tú quieras, pero a mí me parece como mínimo interesante que podamos evaluar con tecnócratas durante 1 año y medio qué cosas se pueden hacer mejor en la administración o qué cosas se hacen mal. Eso, por ejemplo, en España no se ha podido hacer. Yo en su día propuse con mi partido una comisión de duplicidades, de suprimir duplicidades en la administración y una reforma en la administración, y tienes a todos los contrapoderes fácticos, a todas las resistencias al cambio para que no se produzca ese cataclisma. Yo creo que necesitamos tecnocracia, pero nunca contra la democracia, nunca quitándole la voz al pueblo, sino con un sistema que te permita evaluar, incluso pasar por las urnas, una reforma tecnócrata, ¿no? ¿Dónde está el embudo entonces? Yo creo que tenemos un sistema, en España hay muchos motivos por el que no llegamos ahí, pero conociendo nuestro país y ya desde dentro y ahora desde fuera, hay varios motivos, ¿no? Para que eso no funcione. Uno de ellos es que tenemos una ley electoral obsoleta, a mi juicio, una ley que viene de una transitoria de la Constitución del año 79 y que hace más de 40 años y que no hemos actualizado. Segundo, un sistema de partidos muy fuerte, con mucho poder para los partidos,
pero poco poder para los electores. No hay listas desbloqueadas, no hay listas abiertas, hay poca accountability, ¿no? Que dicen los británicos, poca rendición de cuentas, los partidos mandan más que los cargos y las personas elegidas, y yo que soy presidente de un partido, pues he visto que eso no funciona, no hay primarias obligatorias en los partidos para elegir a los cargos, la meritocracia no tiene lugar, muchas veces la lealtad se confunde con el amiguismo. Entonces digamos que el sistema político, sistema electoral, sistema de partido, las reglas del juego, por decirlo así, Son desoladoras, ¿eh? son desoladoras. ¿Cuál es el problema más gordo todavía? Que los que tendrían que cambiar las reglas del juego no quieren. Que ese sistema de partidos, esos medios de comunicación, algunos dependientes del poder, esa justicia a veces insuficientemente independiente, todo eso lo metes en una amalgama de poder y resulta que no quieren cambios, quieren seguir igual, ¿no? Entonces, claro, 40 y pico años después, pues tenemos cosas muy buenas en España, desde luego, pero ese modelo político a mi juicio se ha quedado obsoleto y tenemos que ir casi a una segunda transición, sobre todo del sistema de juego, de las reglas del juego, ¿no? ¿Se apoya el emprendimiento en España? Yo creo que se empieza a apoyar algo más de lo que se apoyaba hace años, la verdad, pero insuficientemente, ¿no? Pues recientemente, por ejemplo, se ha hecho la ley de startups, ¿no? Y una ley de emprendimiento en el que hay alguna mejora fiscal, en el que hay un trato un poquito mejor al emprendedor, en el que la inversión se trata un poquito mejor, pero todavía estamos muy lejos de otros países, ¿no? La burocracia para crear una empresa en España, las dificultades para poner en marcha un proyecto, la falta de financiación para una startup, para una empresa, siguen siendo muy, muy duras. Si bien estamos entre los 20 países económicamente más prósperos del mundo, en cambio creo que estamos en el lugar 70-80 en cuanto a la dificultad para emprender un negocio, ¿no? Entonces, yo creo que todavía queda demasiada burocracia. Pongo un ejemplo que creo que es el silencio positivo y el silencio negativo. A mí me gusta un modelo más anglosajón en el que yo monto un negocio y salvo que tú, Estado, demuestres lo contrario, yo lo estoy haciendo bien. Claro. Y si lo estoy haciendo mal, pues me sancionas y lo que haga falta. Pero aquí parece que es al revés, que antes de poner el negocio en marcha hay que pasar una serie de burocracias y de inversiones y de gastos de constitución que son, en fin, son desoladores, que te quitan las ganas de montar el negocio, ¿no? Entonces, yo creo que a quien quiera montar un negocio y tenga una buena idea y contratar a gente, se lo deberíamos poner todavía mucho más fácil. ¿Entienden las estampidas, Andorra, entonces? Bueno, yo entiendo casi todo, ¿no? En esta vida ya he aprendido a no juzgar y desde luego a ver las cosas con bastante practicidad. Y yo puedo comprender que en un mundo global, si tú no eres bueno compitiendo fiscalmente en el mundo, como es el caso de España, pues hay gente que se va. Claro, quien no puede marcharse, el que trabaja en una empresa y tiene una nómina o que tiene un pequeño negocio y no puede hacer nada, pues aunque no le gusten las reglas fiscales o las reglas de juego, pues se fastidia y tiene que pagar y pasar por el tubo. ¿Qué pasa? Que cuando tú emites al mundo o trabajas a nivel global y no a nivel local, tú te puedes permitir irte a otro país y fiscalmente, legítimamente tributas donde quieres. O cuando tienes muchísimo dinero, pues mueves tu capital y te mueves a otro sitio. Entonces, la paradoja es que este modelo de exceso de presión fiscal, que es el que tenemos en España, paradójicamente genera que los más ricos y los más libres sean los que se puedan mover libremente. Y la clase media trabajadora, pues no tiene más remedio que a apechugar y pagar impuestos, ¿no? Entonces, el modelo, digamos, de los youtubers, ¿no? Que se dice de Andorra, primero respeto que cada uno viva donde quiere, faltaría más que le tuviéramos que obligar a la gente a vivir en España, y después una reflexión como país. Si no somos competitivos fiscalmente, el mundo es global y la gente se mueve. Y si se mueve, la única manera es seducirles y hacer como hace Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Portugal, que son países receptores de inversores, receptores de profesionales por la buena fiscalidad. Yo soy partidario de una fiscalidad moderada para recibir gente, no que la gente se tenga que marchar. Hemos hablado durante casi 40 o 45 minutos y sobre las carencias también de ser empresario. Pero tiene un montón de cosas buenas, ¿no? A mí me gusta. Hay gente que me lo pregunta a veces, oye, pero tú después de la política ahora te metes y encima montas empresa o te metes en un consejo o estás en tu propia empresa. Pero es una forma de vida, ¿no? Yo creo que ser emprendedor o ser empresario es vivir con la incertidumbre. Hay un punto de medio dopamina, medio de surf, ¿no? En todo Sí. esto que es ir surfeando las olas, ir viviendo la siguiente, pero también hay un punto de libertad que a mí me apasiona, ¿no? El no depender de un tercero, el tomar decisiones por ti mismo aunque te equivoques, el acelerar o frenar el proyecto de tu empresa, contratar a quien quieres, tomar decisiones sin condicionantes me parece también apasionante. Entonces, es un balance, claro, todo tiene cosas buenas y malas. Obviamente, si tú quieres estabilidad, pues va a ser mejor que seas funcionario que seas emprendedor. Pero si lo que quieres es vivir una vida aspiracional y lograr tus sueños, probablemente siendo emprendedor, lo consigas o no, vas a vivir de una manera que te permite seguir soñando, ¿no? Y yo me apunto al sueño
antes que la comodidad. Y yo contigo. Pero sobre todo también me gustaría lanzar un mensaje a través de ti. Es viable también. Claro que es viable. Es verdad que hemos dicho en preguntas anteriores y en respuestas anteriores que hay muchas trabas burocráticas, económicas, pero dentro de eso incluso, si tienes una buena idea y sobre todo la capacidad de ejecutarla, yo invito a la gente que nos esté viendo a que lo intente, ¿no? De hecho, aquí en Utamet uno de los propósitos que tenemos es ponerle a la gente el foco en el emprendimiento. No quiere decir que todo el mundo es emprendedor. Quiere decir que si te apetece emprender, que tengas las herramientas para hacerlo y que sepas también sus dificultades. Entonces, creo que hay que empezar a meterle también a los españoles un poquito el bicho, en el mejor sentido, del emprendimiento. Yo soy partidario que en la educación también, no solo universitaria, sino en la educación obligatoria, hay una clase también de emprendimiento, que le enseñes a la gente a ahorrar para montar una empresa, que le enseñes cómo se monta un proyecto, que le enseñes a hacer un business plan. Me parece fundamental que una persona que tiene una idea conozca los mecanismos para llevarla a cabo. Si todas las ideas que tienen las personas o los españoles en la cabeza las metemos en un cajón y se guardan, pues se dejan de montar muchas empresas. Así que yo creo que vale la pena ser empresario y ser emprendedor, a pesar de todas las dificultades, porque eres libre, ¿no? A la tercera va la vencida, es la tercera vez que me mencionas Utamed, y ya es hora de preguntártelo. ¿Qué te ha hecho embarcarte en esta aventura con nosotros? Pues mira, hay muchos motivos, ¿no? Pero te diría que dos principales. Uno, la idea de pertenecer a un proyecto nuevo, innovador y de cero, ¿no? Es decir, que con una gran idea en la cabeza, pues con Paco Ávila y su gente al frente, ¿no? Pues ponen una idea en marcha y a mí no hay cosa que me apasione más que poner proyectos en marcha y verlos volar, ¿no? Y participar con mi granito de arena en eso, pues ya me apasiona y me apetece. Y lo segundo es que creo profundamente en una de las palabras que tiene el logo y el nombre de Utanet, que es tecnología y también a distancia, ¿no? Esa sensación de poder estudiar, pero construir tu propio timing, tu propia forma de formarte, ¿no? Me parece que en un mundo tan flexible, la presencialidad puede ser un complemento, pero no tiene que ser porque obligatoria. Me parece que esto nos permite incluso comunicarnos, unirnos, trabajar juntos, ya no solo con gente en España, sino en español. Es decir, Utamet nos permite también, nos va a permitir llegar a a muchas personas, millones de personas hispanoparlantes al otro lado del charco, ¿no? Me parece que unir la cultura en español en torno a la educación, en torno a la tecnología, me parece un proyecto apasionante. Se me ocurrirían muchos más motivos, pero esos dos, la capacidad de innovar y poner un proyecto en marcha, la capacidad de unir a la cultura en español en torno a una universidad tecnológica, me parece una gran idea. ¿Estás de acuerdo que todavía la universidad está quizá de espaldas a las empresas? Yo creo que bastante. Creo que hay excepciones, por suerte. Hay universidades que lo están haciendo bien, la verdad. Hay competencia y eso es bueno, que haya universidades que lo están haciendo bien, pero todavía queda demasiada universidad, lo siento, especialmente la pública, ojalá fuera distinto, que han vivido de espaldas a eso, ¿no? Que la empleabilidad no es un parámetro, que no se mide la relación con empresas, que casi hay alergia, ¿no? Al mundo empresarial. Yo creo que es un grave error. Creo que la universidad y la empresa son dos partes del mismo trayecto. Si yo me formo y estudio, hombre, claro que es por aprender y por disfrutar y por pasarlo bien y por conocer gente, pero sobre todo es porque quiero o tener un empleo o generar empleo, ¿no? Y UTAMED yo creo que ha apostado por eso y cierto es que hay otras universidades, pero ese es el único camino. Es decir, crear universidades que cree al final legiones y legiones de personas en el paro me parece una frustración, ¿no? Y en cambio, universidades ya de la mano de la empresa, trabajando conforme a los parámetros de la empresa y creando grados y posgrados para dar empleabilidad a sus alumnos y dar servicio también a las empresas me parece un acierto. Y yo, de verdad, es que no se me ocurre otro camino. Crear una empresa en el siglo XXI de espaldas a las empresas me parece una mala idea. ¿Nos vas a enseñar a ser un buen líder? Bueno, eso son palabras mayores. Yo, como mucho, aspiro a enseñarles a nuestros alumnos cuáles son las habilidades habituales de los líderes, ¿no? Es decir, la capacidad de tomar decisiones, la visión estratégica, la capacidad de gestionar equipo, talento, saber delegar, saber supervisar, saber tener también una ejemplaridad frente al grupo. Es decir, todas esas habilidades que un líder del siglo XXI tiene que tener. Y no lo haré solo, además. Tengo un gran equipo de profesores de primer nivel, tengo, en fin, desde expolíticos a CEOs, a directivos, directivos de recursos humanos, que vamos a trabajar todas esas facetas, todas esas habilidades, y lo más bonito, desde la experiencia de cada uno. Pues tenemos aquí gente que ha sido ministro, o ha sido presidente, o ha sido CEO de una compañía, explicándole experiencias, vivencias, aciertos, errores, en petit comité también para nuestros alumnos contándole todo eso. Yo digo todo aquello que no está en los libros, es decir, todo aquello no confesable, que la experiencia de una trayectoria de esta gente puede ayudar a muchos de nuestros alumnos. Entonces, el objetivo es que ellos construyan su liderazgo con nuestras herramientas, pero que cada uno construya su propio liderazgo. Que entiendo que también será para distintos perfiles de alumnos, no solo para uno concreto. Claro, nosotros
aspiramos a alumnos de diferente tipo y además tenemos profesores muy distintos. Como te he dicho, tenemos gente que viene en el sector público, gente que viene del sector privado, del sector institucional, en definitiva, personas distintas. Aquí, desde un profesional a un emprendedor, a un aspirante a cargo público, a un asesor, van a poder aprender de todos esos líderes y van a poder desarrollar todas esas habilidades. Por tanto, el objetivo es que sea una formación transversal, porque además mi tesis es que el liderazgo no es público o privado. El liderazgo existe o no existe, o eres líder o no lo eres. Y por tanto, esa capacidad de formarte no tiene tanto que ver si esa persona ha dirigido una institución, un partido político, una empresa o una fundación. Al final, el liderazgo tiene que ver con el individuo y el equipo, con el individuo y la sociedad, ¿no? ¿Estás motivado? Estoy muy motivado, me apetece mucho, la verdad. Y yo digo que empezar proyectos siempre es bonito y empezar de cero de alguna manera con Utamed, acompañando al equipo desde el principio, me parece una de las cosas más motivadoras y eso siempre es crecimiento y aprendizaje. Pues solo me queda desearte una cosa. Bienvenido a casa. Bueno, muchas gracias.